Hola Acuario, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura de amor, corazón. Vamos a ver qué tipo de mensaje, de canalización quieren traer las cartas para ti en esta ocasión, ¿de acuerdo? Recordaros que son lecturas generales, así que si hubiera algo que no resonara con vosotros, tenéis que dejarlo marchar. Quiero también aprovechar la ocasión para daros las gracias por vuestro apoyo, por vuestros likes, por vuestros comentarios, por todos los que estáis suscritos y los que os suscribís día a día. Aquí la carta me dice, exprese su amor, láncese, dé el primer paso. Yo siento, Acuario, como que muchos de vosotros tenéis sentimientos por alguien, pero no lo estáis demostrando. No os atrevéis a dar el paso. Y eso es algo que en el fondo sabéis que os está alejando de esa conexión. Así que no tengáis miedo. Afrontar vuestros temores, vuestras inseguridades, puesto que veo que valdrá la pena. Por otro lado, tenemos dos mensajes. Pueden ser tanto de tu persona especial como de vuestro propio subconsciente. Lo cual nos dice así. Podrías haberme abandonado. Parece ser que hay una persona que tiene la sensación de que alguien ya no quiere saber nada, de que alguien ha tirado la toalla, de que ha pasado página, o incluso que está conociendo a alguien nuevo. Y por otro lado tenemos la carta de te necesito. Hay una persona que siente una enorme conexión sentimental en la cual tú estás implicado. Recordar que cuando son lecturas de amor pueden ser espejo y puede ser que estemos hablando tanto de vosotros como de vuestra persona especial. Vamos a ver ahora sí con el tarot. ¿Qué es lo que nos quiere dar el tarot para Acuario? Acuario, cielo, recuerda que cada mes estoy sorteando una lectura totalmente gratuita. Así que si tú quieres participar en la tuya, ¿cómo tienes que hacerlo? Muy fácil. Tienes que estar suscrito al canal, dar un like a este vídeo y dejar un mensaje en los comentarios que contenga la palabra participar. Ya que Acuario, con respecto a un pasado, veo que hay cosas que no se han dicho, probablemente tenga mucho que ver con los sentimientos. Me viene mucho a la mente como que hay una conexión, ¿vale? La cual ha sido un poco oculta, ¿no? Como que uno de los dos no ha sido capaz de mostrar, de decir, de expresar lo que siente, lo que quiere, lo que busca, ¿no? Y quieras o no, hay como un cierto desbalance, hay un cierto desnivel. Yo siempre digo que las parejas, las conexiones son de dos, ¿no? Es como un barquito a remos que si solo rema uno, pues no deja de dar vueltas en círculos y no se avanza, ¿no? Y esto es lo que siento en muchos casos, una balanza desmedida. Una persona que daba mucho, una persona que estaba muy pendiente, muy ilusionada, con muchas ganas, y otra pues que no lo estaba tanto. Esto generó un desnivel, lo cual trajo la ruptura, trajo la desconexión, pero pese a esto, sí que es cierto, ¿vale? Sí que es cierto que aún hay esa conexión. Por lo tanto, veo que muchos de vosotros no me extrañaría en absoluto que volváis a daros una oportunidad con esta persona. No obstante, que tú me dices, no, así yo lo tengo muy claro, yo ya no quiero saber nada de esta persona, pues por el motivo que fuera, porque estoy conociendo a otra, porque me gusta otra persona, o quizás las cosas no fueron tan fáciles como yo esperaba. Bueno, cada uno sabe lo que tiene en su vida, ¿no? Lo que sí que está claro que los que estáis solos vais a conectar con una persona especial. Yo aquí veo como que la suerte se pone de tu parte. ¿Qué es lo que realmente anhela tu corazón? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que buscas?
hacia dónde te quieres dirigir. ¿Realmente quieres conocer una persona nueva? ¿O deseas arreglar la situación con esta persona? Lo que sí que está claro es que la suerte va a estar de tu parte. Y que todo se va a poner en su lugar. Se acabaron las penas, las lágrimas. Por fin llega la felicidad sentimental. Veo como que muchos de vosotros hace tiempo que estáis solos, o al menos os sentís así. Pero me hablan de la importancia, que si realmente tú quieres que las cosas cambien, también tendrás que poner de tu parte. Tendrás que hablar, decir, expresar qué es lo que quieres, qué es lo que sientes. ¿Por qué os lo digo de esa manera? Porque entiendo que muchos de vosotros cometisteis el error de estar en una conexión y de permitir que se enfriara. No obstante, hay que tener en cuenta que es una lectura general, por lo tanto puede ser espejo. Puede ser que estemos hablando de tu conexión y no de ti. Pero el mensaje es claro, ¿de acuerdo? Los que estáis en pareja, los que estáis en conexión, sí que es verdad que veo que sois personas independientes, autosuficientes. Muchos de vosotros estáis como muy centrados, muy enfocados en lo que vendría siendo vuestro trabajo, vuestros estudios, vuestros propios proyectos. Pero en el fondo deseáis crecer. En el fondo queréis avanzar el uno al lado del otro. Y la verdad no me sorprende, puesto que veo que hacéis un equipo formidable. Estás con una persona que te quiere, una persona que te ama, que te lleva en su corazón. Puede ser que algunos tengáis diferencias, pero nada importante, porque el amor está por encima de todo eso. Puede ser que algunos hayáis discutido. Incluso me atrevo a decir que algunos os habéis alejado ligeramente, como que os habéis dado un tiempo, os habéis distanciado, etc. Pero si hay algo que veo claro aquí, es que ese lazo, ese vínculo, esa unión, aún sigue estando presente. Así que no le deis tantas vueltas a la cabeza, que veo que muchos pensáis en exceso. A veces el ser humano sufre más por lo que piensa que por lo que realmente es. Y esto me atrevo a decir que es un claro ejemplo de ello. Muchos de vosotros no sois conscientes, o incluso no queréis hacerlo por miedo. De que estáis en una relación sentimental, auténtica y llena de amor. Te veo con planes, proyectos de futuro, pero muchos de vosotros estáis estancados, o más bien dicho, os estáis estancando. Es importante que aprendáis a mirar más allá, que no permitáis que el miedo os detenga, puesto que el miedo a muchos os roba la felicidad. Así que el miedo no es una opción. Pues bien, Acuario, cielo mío, muchísimas gracias por haber llegado a estas alturas del vídeo. Espero de corazón que te haya gustado y ser así, me encantaría recomendarte que te suscribieras y que activases la campanita. Si además me dejas un mensaje en los comentarios que contenga la palabra participar,
encantado, voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita, y sí, oíste bien, gratuita, que estoy llevando a cabo cada mes. Dicho esto, me despido, te deseo un día maravilloso y ya sabéis, no permitáis que el miedo os impida ser felices. Merecéis ser felices. Así que, luchar por vuestra felicidad. Nos vemos.